Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Existen zonas susceptibles a los huracanes. De hecho, existe la temporada de huracanes, que usualmente puede considerarse desde mayo hasta octubre o noviembre, depende las circunstancias. El Caribe, Centroamérica, México y Estados Unidos siguen de cerca estos fenómenos año con año para estar alertas a la trayectoria de estas tormentas y preparar sus ciudades. Sin embargo, por más información que tengamos sobre estas tormentas, siguen siendo devastadoras en cada lugar donde pasan. Lo único que podemos hacer es evacuar a las personas y esperar que el seguro pueda responder al final. Cada año vemos que se intensifican aún más y sus estragos cada vez son más difíciles de reponer de una temporada a otra. Las imágenes son sorprendentes al ver los feroces vientos, las grandes olas, ver cómo casas son arrancadas o techos salen volando. Es interesante cómo el ser humano tiene un sentido de grandeza indestructible, capaz de enviar satélites al espacio, sondas a otros planetas. Sin embargo, ante una tormenta como estas, quedan tan indefensos y parecemos simples hormigas corriendo por nuestras vidas. Tornados, huracanes, terremotos, bacterias, virus, son fenómenos que nos recuerdan lo finito que somos y que no hay nada en esta misma creación que nos garantice estabilidad, paz y seguridad en la que podamos estar a salvo y poner toda nuestra esperanza. El salmista, en este Salmo 29, nos guía a través de este canto, de esta oración, a alabar y conocer a un Dios que tiene en su mano todos estos fenómenos para recordarnos que nuestra esperanza y paz provienen de Él y no de algo más. Es un llamado para que Dios sea el motivo de nuestra adoración y no algo más. Y si quedan dudas al respecto de esto, en solo 11 versículos el salmista utiliza la palabra Yahvé, o que traducen algunas Biblias como Señor, 18 veces. Así que el salmista nos dice que el Señor es digno de adoración. ¿Y cómo comienza? El salmista hace un llamado a la adoración. Los primeros 2 versículos del Salmo 29 dicen así: tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. En estos primeros 2 versículos, el salmista grita como una trompeta. Él anuncia y ordena que Dios sea alabado. Afirma una y otra vez que la adoración le pertenece solo al Señor. La traducción en el hebreo para esta frase, los seres celestiales, no se refiere a los hijos de los reyes o a los hijos de los políticos o a gente de mucho poder, sino que se refiere a los dioses de las otras naciones. En otras palabras, los dioses de los cananeos, los filisteos o cualquier otro país que tuviera culto a sus dioses, les dice que esos dioses no tienen una posición superior al Dios de Israel. El lugar correcto de esos dioses es estar postrados y reconocer la gloria y grandeza del Señor. Los dioses no merecen adoración. Los ídolos de las otras naciones no merecen que las personas se postren delante de ellos. Las naciones de la tierra no necesitan ver a estos dioses como dignos de honor y gloria. Solo hay uno que lo merece, y ese es el Señor. Ese es Yahvé. Esto es algo que pasó en Israel mucho tiempo antes que el salmista naciera. De hecho, Samuel, el que ungió a David como rey, estaba pequeño en ese tiempo. Y esta historia nos cuenta cómo el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de Israel,
fue robada por los filisteos. Y el libro de 1 de Samuel 5, del 1 al 5, nos dice esto. Fíjate lo que sucede. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Mira, si los dioses que adoran las personas deberían de postrarse ante el Dios de Israel, es obvio que las personas en todo el mundo deberían, en lugar de honrar a sus dioses hechos con sus propias manos, que tienen que levantarlos y asegurarlos para que no se caigan, las personas deberían de adorar y reconocer a Yahvé, al Señor, como el verdadero Dios y rendirse ante Él y confiar en Él. Aunque David está hablando de los dioses, el llamado principal es para Israel. Ellos tenían constantemente la tentación de poner su esperanza en Baal. Los dioses de las naciones vecinas llamaban la atención de este pueblo de Israel, pero el salmista usa estas palabras para recordarle a su pueblo la grandeza e inmensidad del Señor. ¿Por qué tienen que alabar al Señor? Porque Él lo merece. Y por esa razón ahora está a punto de describir razones tangibles para desacreditar a los otros dioses y levantar al Señor. Mira lo que caracteriza a Dios. Versículo 3. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. Mira, piensa por un momento en estas tormentas que se forman en el mar. Y es lo que David está tomando esta idea. David observa la tormenta que se está desatando en lo lejos del mar. Nubes grises, relámpagos, vientos fuertes comienzan a azotar. En los evangelios también vemos cómo en el mar de Galilea, en muchas ocasiones la tormenta se formaba de una manera espontánea y muy fuerte, de modo que los envalentorados pescadores temían de estas tormentas, porque eran muy fuertes. Cuando pensamos en el antiguo Oriente, las culturas consideraban que el mar era un lugar que dominaban las fuerzas del mal y del caos. Por ejemplo, los cananeos decían que el dios del mar, Yam, luchaba contra Baal, el dios de la fertilidad y el dios de las tormentas. De hecho, en la Biblia podemos ver alusiones similares al mar y las aguas, no como el lugar de estos dioses, sino como un lugar de caos. De hecho, en Apocalipsis se dice que la bestia sale del mar. Los pecados también se nos dice que son arrojados al fondo del mar. Y aunque el mar es creado por Dios, simbólicamente muchas veces se le relaciona con el mal. Sin embargo, cuando el salmista mira la tormenta, no ve la obra de los dioses, sino que en medio del temor y fuerza de esta tormenta, él ve la majestad del Señor, la majestad de Dios, ve la gloria de Dios tomando su lugar de autoridad en medio del caos. Es autoridad porque es la voz que resuena. En el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos la voz de Dios que está creando. Al hablar, el universo tomó forma resolviendo el caos. En esta ocasión, es la voz de Dios que resuena con autoridad en medio del caos de una tormenta. En los escritos religiosos de los cananeos, se describe a Baal cabalgando entre los vientos con relámpagos en sus manos.
David parece que está usando en contra de estos pueblos y usa su propia poesía para describir al verdadero Dios. No es Baal el que tiene autoridad en la tormenta, es Yahvé, es el Señor. Dice el versículo 5, la voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. Mira, la tormenta ahora se mueve del Mediterráneo hacia el bosque del Líbano. Si te has dado cuenta, los cedros del Líbano son muy mencionados en la Biblia, especialmente en los Salmos. Se usa de referencia estos grandes árboles, y es así por esto, porque eran considerados en esa época como impresionantes, árboles grandes y fuertes. De hecho, Salomón mandaría a pedir madera del Líbano para la construcción del templo y de su casa. El monte del Líbano y el monte Hermón eran grandes montes, majestuosos y grandísimos. De hecho, los paganos consideraban estos montes como la casa de los dioses, y los bosques del Líbano eran considerados sagrados para los mesopotámicos. Cuando David se refiere que esta tormenta se dirige ahora hacia el Líbano, hacia esos montes, y cuando la voz del Señor en medio de esa tormenta hace saltar a esos montes como becerros, hace que los árboles imponentes se partan por la mitad, y David dice entonces que el Dios de Israel tiene el poder para penetrar la morada de sus dioses y hacerlos parecer nada. No hay fuerza colosal que pueda detener la voz del Señor. Sigue diciendo el versículo 8 y 9, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude al desierto de Cades, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan ¡Gloria! Mira, David parece ahora estar viendo que la tormenta arrasó los bosques y se adentró al desierto de Cades, adentro de Siria más o menos. Cuando vemos la manifestación del poder de Dios, cuando ves, por ejemplo, un rayo que cae cerca de tu casa, cuando ves el viento que arrasa todo a su paso, cuando estás en medio de un terremoto, cuando un tornado se levanta para destruir toda una ciudad y no dejar nada en pie, pudiéramos decir, wow, qué impresionante lo que acabo de escuchar o lo que acabo de ver o lo que estoy viviendo. Ahora, ¿te imaginas al Dios que está detrás de todo eso? Del Dios que hace que las estrellas sean absorbidas por un agujero negro, que las placas tectónicas se muevan de un lado a otro, que hace que las tormentas se levanten en medio del océano. Dice el profeta Amós en el capítulo 1, verso 2, ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del monte Carmelo. Cuando Israel escuchara este canto, cuando Israel prestara atención a lo que David está diciendo en este salmo, tendría que recordar que su Dios controla y está por encima de cualquier situación. Las tormentas son obra de sus manos. Las puede crear y las puede deshacer cuando le plazca. Ningún Dios se compara con ese poder. Israel había sido una nación que había visto una y otra vez la obra poderosa de Dios. Éxodo 29, 18 y 19 nos dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Así de poderosa es la voz de Dios. Ante ella nadie puede resistirse. Israel, cuando escuchó esa voz aterradora y el pacto con ellos fue pronunciado, fue un pacto de amor, un pacto de gracia. No podían soportar esa voz. Era demasiado fuerte, demasiado potente, demasiado increíble para ellos. En este Salmo 29,
lo que vemos es una voz potente que pronuncia un juicio en contra de los dioses de las otras naciones. Mira, piensa un momento, ¿qué pasa en tu vida cuando escuchas esa voz de Dios? La Biblia nos dice que esta voz que vemos en el Salmo 29, esa voz que vemos en Éxodo 20, esa voz que vemos en Génesis 1 y muchos otros lugares donde su voz es pronunciada con gran poder, nos está apuntando a Jesús. Dice Juan capítulo 1, verso del 1 al 5, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, hablando de Jesús. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Muchas veces dejamos de lado esta voz llena de poder y autoridad de Jesús. Nos gusta la idea de ese Jesús amoroso, tierno y compasivo como nuestro amigo íntimo. Sin embargo, no podemos desconectar a ese Jesús como el que ruge desde Sión, el que hace levantar una tormenta devastadora, el que ocasionó un cataclismo instantáneo para separar las aguas de la tierra en la creación. Ese Jesús lo vimos hablar con autoridad cuando la tempestad se levantó y con solo decirlo, esa tormenta que meneaba la vida de los pescadores miedosos se calmó en un instante. Y la reacción de ellos fue aterradora. Ellos tuvieron más miedo de él que de la tormenta. ¿Quién es este?, dijeron, que el viento y el mar le obedecen. Esa voz se escuchó en la cruz al decir: consumado es. Su voz es tan poderosa que Juan lo describe en el capítulo 1 de Apocalipsis como una espada saliendo de su boca. Dice el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11 en adelante: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandece como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese aparente derrotado Jesús en la cruz y menospreciado por los habitantes de la tierra siglo tras siglo tras siglo, será el que destruirá el mal de una vez y para siempre. Pero mira, después el salmista se va acercando al final y nos habla ahora de la paz en medio de la tormenta. Dice el versículo 10, el Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina por siempre. Nuestro Señor no es regido por las tormentas. Yahvé no le teme a la tormenta. El hecho que un huracán se levante no significa que perdió el control sobre el Caribe. Cuando una tormenta azota, nos recuerda que Él está en control, que Él es Dios. El salmista conecta este salmo con el diluvio. En ese momento que las aguas estaban cubriendo el mundo, que la maldad del hombre estaba siendo juzgada,
Él estaba sobre su trono, sentado, juzgando con toda la autoridad que posee. En medio de ese diluvio cuidó a su pueblo y Noé fue salvado junto a su familia. Mira el versículo 11, dice: el Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Es un contraste importante aquí al finalizar el Salmo. El juicio ha llegado sobre los enemigos, Dios los juzga y los destruye, pero aunque esa palabra poderosa hace que los enemigos huyan y sean destruidos, al mismo tiempo su pueblo está siendo bendecido con la paz. El juicio no es desatado sobre sus hijos. Sus hijos gozan de la protección y la paz de Dios. Su pueblo se ampara a la sombra de sus alas. Sus hijos están refugiados en sus manos. Sus vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Con declaraciones como estas, el pueblo tenía que darse cuenta que si estaba poniendo su esperanza en otros dioses, debería de arrepentirse y volverse al Señor, porque Dios tiene el objetivo de juzgar esos enemigos y los que los siguen. ¿Dónde está tu esperanza ahora? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿Estás confiando en muchas otras cosas que no tienen el poder de Dios? Corres el riesgo entonces de ser avergonzado, porque el Señor te mostrará que cualquier fuente de esperanza fuera de Él solo trae dolor y angustia. Pero cuando nuestra vida descansa en Él, cuando la tormenta se levanta, en lugar de correr y atemorizarnos, confiamos en que Él está gobernando con poder. Y el resultado de esa autoridad y esa voz llena de fuerza y poder significa paz para nosotros, los que creemos en Él. ¿Quién más te puede garantizar esa paz? Si nadie más te garantiza esta fuerza poderosa, ¿por qué seguimos yendo a buscar paz, deleite y propósito en algo más fuera de Él? Que este salmo nos guíe a darle la gloria que merece su nombre. Que nuestro estilo de vida, nuestra esperanza, hable que lo estamos honrando a Él. Corre entonces a su palabra de amor, corre a la obra de Jesús para encontrar esa paz y que nuestro corazón descanse en Él día a día. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.